Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están teniendo, pues espero que este vídeo les ayude a levantar el ánimo. Hoy tenemos un tema jugoso, un chismecito turco que seguro les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y, por qué no decirlo, más polémicas. Sabemos que la relación entre estos dos actores siempre ha sido objeto de mucho interés y especulación. Desde su química innegable en Erkenci Pájaro Madrugador, los fans han estado obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y bueno, los rumores, las fotos, los vídeos, todo ha contribuido a alimentar esa llama de esperanza. Pero hoy, damas y caballeros, tenemos algo más que rumores. Hoy vamos a analizar unas declaraciones explosivas que, según se dice, Demet Özdemir hizo sobre Can Yaman en Maslak. Así es. Maslak, uno de los distritos más modernos y vibrantes de Estambul, fue el escenario de estas supuestas confesiones. Antes de que entremos en materia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, así que no se perderán ningún chismecito, ninguna noticia de sus celebridades favoritas y, por supuesto, ningún análisis profundo como el que vamos a hacer hoy. Así que ya saben, a suscribirse. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La verdad es que la información que tenemos sobre este supuesto encuentro en Maslak es un tanto confusa. Han circulado diferentes versiones, diferentes testigos, diferentes interpretaciones de lo que supuestamente dijo Demet. Por eso, en este vídeo, no vamos a dar nada por sentado. Vamos a examinar todas las posibilidades, a analizar los hechos conocidos y a tratar de llegar a una conclusión razonable. Nos adentraremos en el laberinto de dimes y diretes, explorando las capas de esta historia como si fuéramos arqueólogos desenterrando un tesoro enterrado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la relación entre Demet y Can ha pasado por muchas etapas. Después del éxito arrollador de Erkenci, ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales. La presión mediática fue enorme y es comprensible que quisieran proteger su vida privada. En un principio ambos negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas cómplices, los gestos cariñosos y las declaraciones ambiguas no hacían más que alimentar las sospechas de los fans. La química era tan palpable que incluso el más escéptico debía admitir que algo, por mínimo que fuera, existía entre ellos. Los sets de grabación se convirtieron en un hervidero de rumores y especulaciones. Luego llegó el momento en que admitieron que sí había existido algo más que una amistad. Aunque nunca llegaron a dar muchos detalles, reconocieron que habían compartido momentos especiales y que la química que se veía en la pantalla era real. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no funcionaron. Las agendas apretadas, la distancia física y quizás algunas diferencias irreconciliables terminaron por separarlos. Fue un golpe duro para los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en la idea de que su pareja favorita de la televisión también lo sería en la vida real. La noticia de su separación se propagó como la pólvora, generando un tsunami de reacciones en redes sociales. Después de la ruptura, la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, mantuvieron una distancia prudente. Los fans, por supuesto, sufrieron mucho con esta situación. Muchos todavía esperaban una reconciliación, soñando con un final feliz para su pareja favorita. Los grupos de fans se dividieron en bandos, unos aferrados a la esperanza de una reconciliación, otros aceptando la realidad y deseándoles lo mejor por separado. La nostalgia por Erkenci se intensificó, convirtiendo la serie en un refugio para los corazones rotos. Y es aquí donde entra en juego esta historia de Maslak. Según algunas fuentes, Demet Özdemir fue vista en un conocido restaurante de la zona, acompañado de varios amigos. En un momento dado, la conversación derivó hacia Can Yaman, y fue entonces cuando, supuestamente, Demet hizo algunas declaraciones impactantes. Imaginemos la escena, un restaurante elegante en Maslak, la brisa suave de la noche estambulita, las luces tenues creando una atmósfera íntima. Demet, rodeada de sus amigos más cercanos, relajada y quizás un poco más suelta de lengua de lo habitual, se adentra en el terreno pantanoso de su relación con Can. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunas versiones afirman que Demet se mostró muy crítica con Khan, hablando de su ego, su comportamiento arrogante y su dificultad para mantener relaciones duraderas. Según estas fuentes, Demet habría dicho que Khan es un hombre encantador, pero que le falta madurez emocional y que es incapaz de comprometerse. Se dice que utilizó palabras como infantil y egocéntrico para describir su comportamiento en la relación, insinuando que su constante necesidad de atención y validación terminó por desgastar el vínculo entre ellos. Estas versiones pintan a Demet como una mujer herida y desilusionada, expresando finalmente su frustración por una relación que prometía mucho pero que terminó desmoronándose por la inmadurez de su pareja. Otras versiones, sin embargo, pintan un panorama diferente. Según estas fuentes, Demet habría hablado de Khan con cariño y respeto, recordando los buenos momentos que compartieron y reconociendo su talento y su carisma. Según estas fuentes, Demet habría dicho que aunque las cosas no funcionaron entre ellos, siempre guardará un buen recuerdo de Khan y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. En estas versiones, Demet aparece como una mujer madura y comprensiva, capaz de ver más allá de las dificultades y apreciar los aspectos positivos de la relación. Se rumorea que incluso llegó a decir que Khan es un hombre brillante y apasionado, pero que sus diferentes caminos y prioridades hicieron imposible que su relación prosperara. Y luego están las versiones más extremas, que afirman que Demet habría revelado secretos íntimos sobre su relación con Khan, detalles escandalosos que pondrían en entredicho la imagen pública del actor. Estas versiones, por supuesto, son las más sensacionalistas y las que más han circulado por las redes sociales. Hablan de discusiones acaloradas, celos enfermizos e incluso infidelidades por parte de Khan. Estas fuentes anónimas afirman que Demet se sintió manipulada y utilizada por Khan, quien supuestamente la veía como un trampolín para su carrera internacional. Estas versiones, aunque las más jugosas, son también las más difíciles de verificar y podrían ser simplemente invenciones para generar controversia y aumentar la popularidad de la historia. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue realmente lo que dijo Demet en Maslak? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Es probable que haya algo de verdad en todas las versiones, pero también es probable que haya mucha exageración y manipulación. Los rumores se propagan como un juego de teléfono descompuesto, distorsionando la realidad y añadiendo detalles ficticios a medida que se transmiten de persona a persona. Además, los medios de comunicación, ávidos de titulares impactantes, a menudo explotan estas historias para aumentar sus ventas y atraer más lectores. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Demet y Khan son dos personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Es posible que en su momento se hayan sentido atraídos el uno por el otro, pero es evidente que no estaban destinados a estar juntos. Sus diferentes estilos de vida, sus prioridades y sus expectativas sobre una relación probablemente chocaron, generando fricciones y conflictos que finalmente llevaron a su separación. Khan Yaman es un hombre impulsivo, extrovertido y apasionado. Le gusta la atención, le gusta ser el centro de las miradas y no tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque a veces sean controvertidas. Su personalidad magnética y su físico imponente lo convierten en un imán para las mujeres, pero también pueden generar envidia y celos. Su ambición desmedida y su deseo de conquistar el mundo lo han llevado a trabajar incansablemente, pero también pueden hacer que parezca arrogante y distante. Demet Özdemir, por el contrario, es una mujer más reservada, discreta y sensata. Le gusta mantener un perfil bajo, evitar los escándalos y centrarse en su trabajo. Su belleza natural y su talento innato la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía, pero también la han expuesto a la crítica y al escrutinio público. Su sensibilidad y su empatía la hacen una persona cercana y accesible, pero también pueden hacerla vulnerable a las decepciones y a las traiciones. Estas diferencias, sin duda, contribuyeron a la ruptura de su relación. Es difícil imaginar a dos personas tan diferentes conviviendo en armonía a largo plazo. La convivencia requiere compromiso, flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades y deseos del otro. Si ambas partes no están dispuestas a ceder y a comprometerse, la relación está condenada al fracaso. Y quizás las declaraciones que Demet hizo en Maslak fueron simplemente una expresión de estas diferencias, una forma de desahogarse y de poner fin a un capítulo de su vida. Tal vez necesitaba liberar la frustración acumulada y expresar su verdad, aunque fuera a costa de generar controversia. Ahora bien, independientemente de lo que haya dicho Demet, es importante
Dar que todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Es posible que en el pasado, Demet haya tenido una visión más positiva de Khan, pero es comprensible que con el tiempo, su perspectiva haya cambiado. Las relaciones humanas son complejas y a veces, las cosas no salen como uno espera. Las experiencias vividas, las decepciones sufridas y el paso del tiempo pueden influir en nuestra percepción de las personas y las situaciones. También es importante tener en cuenta que las declaraciones que se atribuyen a Demet no han sido confirmadas por la propia actriz. Es posible que sean solo rumores, invenciones o exageraciones de los medios de comunicación. Por lo tanto, es fundamental tomarse esta información con cautela y no dar nada por sentado. No debemos olvidar que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que a menudo manipulan la información para crear historias más atractivas y sensacionalistas. En cualquier caso, lo que está claro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Su relación, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La química que demostraron en Erkencikus fue innegable y trascendió la pantalla, creando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, siempre habrá quien espere un milagro. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans se aferran a la idea de que el destino podría reunirlos algún día. Sueñan con una reconciliación épica, un reencuentro lleno de amor y pasión que les permita vivir el final feliz que siempre desearon. Mientras tanto, ambos actores siguen adelante con sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional, admirada y respetada por millones de personas. Can Yaman, por su parte, ha ampliado sus horizontes, trabajando en producciones internacionales y ganando fama en países como Italia y España. Su ambición y su perseverancia lo han llevado a conquistar nuevos mercados y a convertirse en un ídolo global. Su camino se ha bifurcado, pero su legado como pareja de ficción sigue vivo. Erkencikus sigue siendo una de las series turcas más vistas y queridas en todo el mundo, y los fans siguen recordando con cariño la química inigualable entre Demet y Can. La serie se ha convertido en un clásico atemporal, un referente del género de la comedia romántica turca. Y quién sabe, quizás algún día, el destino vuelva a unirlos. Quizás en el futuro Demet y Can se reconcilien y nos sorprendan a todos con una segunda oportunidad. Quizás, después de años de distancia y madurez, logren superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá dando que hablar. Su relación, llena de altibajos, de pasión y de drama, es una prueba de que el amor, a veces, puede ser complicado y doloroso. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Pero también es una prueba de que incluso después de la tormenta, siempre hay esperanza. El amor puede surgir en los lugares más inesperados y superar los obstáculos más difíciles. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de las supuestas declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman en Maslak, hemos analizado las diferentes versiones que han circulado, hemos examinado la relación entre ambos actores y hemos reflexionado sobre el futuro de su historia. Hemos visto que la verdad, como suele suceder, es difícil de encontrar y que es importante tomarse la información con cautela. Hemos visto que Demet y Can son dos personas muy diferentes, con personalidades y ambiciones distintas. Y hemos visto que su relación, aunque breve y tormentosa, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. En definitiva, hemos explorado un chismecito jugoso que, sin duda, ha despertado la curiosidad de muchos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente en Maslak? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su serie favorita de ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero generar un debate constructivo y escuchar diferentes puntos de vista.
Bre esta fascinante historia. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Quiero que este canal se convierta en un espacio de encuentro para todos los amantes del chismecito turco y las noticias de celebridades. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.